Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha dejado a más de uno suspirando y con el corazón acelerado. Si han leído bien el título, y hoy vamos a desentrañar ese misterio, esa joya de comunicación que ha logrado que todos, absolutamente todos, nos quedemos sin aliento. Estamos hablando, por supuesto, del asterisco mensaje romántico de Kerem Bürsin que dejó a todos sin aliento asterisco. Así es, ese momento en el que uno de nuestros actores favoritos, ese galán que ha conquistado tantas pantallas y corazones, nos regaló unas palabras que resonaron profundamente. Y si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra comunidad de apasionados por el entretenimiento, las noticias y por supuesto, los romances que nos roban el aliento. Solo tienen que darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Ahora, ¿de qué va exactamente este famoso mensaje? Bueno, como saben, Kerem Bürsin es un actor turco de renombre internacional. Lo conocemos por su carisma arrollador, su talento actoral y esa chispa que irradia en cada uno de sus personajes. Pero a veces son esos gestos y palabras fuera de la pantalla los que realmente nos demuestran la profundidad de una persona. Y este mensaje en particular, este mensaje fue algo especial. No fue una declaración pública grandilocuente ni un rumor especulativo. Fue algo más íntimo, más genuino, que de alguna manera trascendió y llegó a todos nosotros. Vamos a analizar qué hizo que estas palabras fueran tan impactantes. ¿Fue la sinceridad? ¿El momento en que se dijo? ¿El destinatario? ¿O una combinación mágica de todo ello? Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle para entender por qué este mensaje de Kerem Bürsin se ha convertido en un referente del romanticismo moderno. Para empezar, debemos contextualizar. En el mundo de la farándula, donde todo parece estar bajo el escrutinio público, es raro encontrar momentos de pura autenticidad. Los actores, las actrices, las celebridades en general, están constantemente en el ojo del huracán, y cada palabra suya es analizada, interpretada y a menudo magnificada. Sin embargo, hay ocasiones en las que algo se siente genuino, puro, y eso fue precisamente lo que ocurrió con el mensaje de Kerem. No estamos hablando de un tuit al azar o una entrevista planeada al milímetro. Hablamos de algo que surgió de manera orgánica, que capturó una emoción en su estado más puro y que, al ser compartido, tuvo el poder de emocionar a una audiencia masiva. ¿Quién era el destinatario? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Y sí, la respuesta más obvia, la que todos sospechamos y deseamos, es que este mensaje estaba dirigido a alguien muy especial, alguien que ocupa un lugar privilegiado en el corazón de Kerem. Hablamos, por supuesto, de las especulaciones que rodearon su relación con Hande Erçel. Ustedes saben, esa pareja que muchos amamos ver juntos, dentro y fuera de la pantalla. La química entre ellos es innegable, y siempre ha habido un aura de misterio y admiración en torno a su vínculo. Si el mensaje estaba dirigido a Hande, eso le da una capa adicional de significado. Imaginen recibir unas palabras tan conmovedoras de la persona que amas, especialmente cuando ya existe una conexión tan fuerte y visible. Ahora, ¿qué pudo haber dicho Kerem para dejar a todos sin aliento? Aquí entran en juego nuestras deducciones y la información que hemos podido recopilar de fuentes confiables. Se dice que el mensaje contenía una profunda apreciación, un reconocimiento de la persona que es, no solo por su belleza o su talento, sino por su esencia, por lo que aporta a su vida. Palabras como eres mi luz, contigo todo es mejor, tu sonrisa ilumina mis días, o eres el ancla que necesito son el tipo de frases que, dichas con sinceridad, tienen el poder de derretir el corazón más frío. No se trata solo de decir, te quiero, se trata de articular por qué se quiere a esa persona, de destacar las cualidades únicas que la hacen indispensable. Pensemos en la fuerza de las palabras. En un mundo digital donde la comunicación a menudo es rápida y superficial, un mensaje bien pensado, cargado de emoción y significado, se convierte en un tesoro. Kerem Bürsin, con su estilo carismático y su reconocida sensibilidad, tiene la habilidad de expresarse de una manera que resuena con la gente. No es solo un actor, es una figura pública que inspira, y cuando comparte algo tan personal, el impacto es mucho mayor. Además, la forma en que este mensaje se hizo público, o al menos se filtró a la opinión pública, también es relevante. Si fue un mensaje compartido de manera privada que de alguna forma llegó a los medios, eso le otorga una autenticidad aún mayor. No fue una declaración forzada para ganar puntos o generar titulares.
Fue algo íntimo que por su belleza merecía ser compartido. Y eso, queridos amigos, es lo que hizo que todos os quedáramos sin aliento. Analicemos el contexto de la relación entre Kerem y Hande. Ellos compartieron pantalla en Senkalkam, una serie que se convirtió en un fenómeno global. La química entre sus personajes, Eda y Serkan, fue tan intensa que traspasó la ficción. Los fans se enamoraron de su dúo, y las especulaciones sobre su relación en la vida real no tardaron en surgir. Durante mucho tiempo, ambos mantuvieron un perfil discreto, sin confirmar ni negar nada explícitamente. Esto, por supuesto, alimentó aún más el interés del público. Cuando finalmente se confirmó su relación, la alegría de los fans fue inmensa. Y es en ese contexto de una relación pública que florece, donde cada gesto, cada palabra, cobra una importancia especial. El mensaje de Kerem no fue simplemente una expresión de amor, fue una validación de esa conexión que tantos admirábamos. Fue como decir, lo que ven, lo que sienten, es real. Y quiero que el mundo sepa cuánto la valoro. ¿Qué elementos específicos podrían haber hecho este mensaje tan especial? Podríamos imaginarlo mencionando la fortaleza de Hande, su bondad, su forma de ver el mundo, o cómo ella lo ha inspirado a ser una mejor persona. Quizás habló de cómo, a pesar de las dificultades y el escrutinio público, su amor se ha mantenido firme. Las palabras que evocan resiliencia, profundidad y un amor incondicional son las que realmente tocan la fibra sensible. Pensemos en el impacto de estas palabras en la audiencia. En un mundo que a menudo puede parecer cínico, un mensaje de amor genuino es un soplo de aire fresco. Le recuerda a la gente la importancia de las conexiones humanas, del afecto y de expresar nuestros sentimientos. Para los fans de Kerem y Hande este mensaje fue una confirmación de sus esperanzas, un recordatorio de que el amor verdadero, incluso en el mundo de las celebridades, todavía existe. Además, es importante considerar la forma en que Kerem Bürsin suele interactuar con sus seguidores. Es conocido por ser un artista accesible, que a menudo comparte fragmentos de su vida y sus pensamientos de una manera muy cercana. Esta autenticidad hace que sus mensajes, cuando son de naturaleza personal, tengan un eco aún más profundo. No se trata de una figura distante e inalcanzable, sino de alguien con quien podemos sentir una conexión, y ese mensaje romántico reforzó esa conexión a un nivel emocional. Analicemos las posibles interpretaciones. ¿Podría el mensaje haber sido dirigido a otra persona? Si bien la especulación apunta a Hande, no podemos descartar por completo otras posibilidades. Sin embargo, dado el contexto y la naturaleza de los rumores y la atención mediática en torno a Kerem, la hipótesis de que el mensaje era para Hande es la más plausible y la que generó el mayor impacto. El hecho de que este mensaje, independientemente de si fue público o privado, haya logrado trascender y generar tanta emoción sugiere que tocó una fibra universal, la necesidad humana de amar y ser amado, y de ser reconocido por quienes somos en nuestra esencia. Este evento nos invita a reflexionar sobre el poder de la comunicación en las relaciones. En la era digital, donde los mensajes pueden ser efímeros y a menudo se malinterpretan, un mensaje romántico sincero y bien expresado puede tener un impacto duradero. Kerem Bürsin demostró que incluso en medio del brillo y el glamour de Hollywood y la industria del entretenimiento turco, las emociones humanas más básicas y profundas siguen siendo las más poderosas. Y es aquí donde radica la magia. No es solo la belleza de las palabras, sino la intención detrás de ellas, la persona que las dice y la persona que las recibe. Si el mensaje estaba dirigido a Hande y ella se sintió profundamente conmovida, eso es lo más importante. El hecho de que nosotros, como audiencia, hayamos sido testigos de ese eco, de esa emoción colectiva, es lo que lo convierte en un evento digno de análisis y admiración. Consideremos la posibilidad de que este mensaje, más allá de ser una declaración de amor, sea un reflejo de la madurez emocional de Kerem Bürsin. A medida que las personas crecen y evolucionan, también lo hacen sus formas de expresar el afecto. Un mensaje que va más allá de lo superficial y aborda la profundidad del alma, habla de una conexión que ha madurado y se ha fortalecido con el tiempo. En resumen, el mensaje romántico de Kerem Bürsin que dejó a todos sin aliento fue una manifestación de amor genuino, expresado con sinceridad y que resonó profundamente con la audiencia. Ya sea por su contenido, su destinatario o el momento en que surgió, este mensaje se ha grabado en la memoria de muchos como un ejemplo de romanticismo moderno y auténtico. Nos recuerda que a pesar de las pantallas y los focos, las emociones humanas más puras son las que realmente nos conectan y nos inspiran. Y ahí lo tienen, amigos.
Hemos desentrañado, hasta donde nos ha sido posible, la magia detrás de ese famoso mensaje de Kerem Bürsin. Hemos hablado de su posible destinatario, del impacto emocional que tuvo y de la importancia de la autenticidad en nuestras expresiones de amor. Fue un momento que nos hizo suspirar, nos hizo creer un poco más en el amor y nos recordó el poder de unas palabras bien dichas. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Ha sido un placer sumergirnos en este tema tan apasionante. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuáles creen que fueron las palabras exactas que hicieron que todos nos quedáramos sin aliento? ¿Creen que este mensaje fue para Andercel? Dejen todos sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas con ustedes. Sus comentarios son lo que hace que este canal sea tan especial. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y les ha tocado el corazón, no duden en darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem Bürsin y de las grandes historias de amor. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando las historias, las noticias y los momentos que nos inspiran. Gracias por estar aquí, por su tiempo y por su increíble apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.